Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los amantes del español. Bienvenidos a un nuevo programa de Spanish with Carmen. Soy Carmen, vuestra profesora de español favorita. Pues os espero. ¿Estáis preparados? Pues comenzamos. Hola, ¿cómo estás? This is the place to be. If Spanish makes you lost, you'll learn words like always and coming in. All with your teacher, Carmen. Continuamos con indefinidos. Vamos a dar el paso a los cuantificadores. Características y usos de los cuantificadores. Los cuantificadores también son indefinidos, pero nos aportan un grado más de información dentro de la cantidad imprecisa. Se usan para graduar la intensidad o la cantidad del sustantivo, del adjetivo, del verbo y de algunos adverbios. Hay cuantificadores para sustantivos contables e incontables. Los cuantificadores, en el caso del sustantivo, actúan como adjetivos. Y además tenemos formas para el género y el número, como son demasiado, mucho, poco o ningún. Sin embargo, bastante solamente tiene número. Y al igual que en los indefinidos, cuando ya conocemos el sustantivo, lo omitimos. Las formas que utilizamos para los sustantivos incontables, que son aquellos que no podemos contar la cantidad, como pueden ser líquidos, una idea, los gases, algunos alimentos, usamos las siguientes formas. Demasiado para el masculino, demasiada para el femenino. Mucho para el masculino, mucha para el femenino. Bastante, poco para el masculino, poca para el femenino. Y nada de, no queda nada. Estas formas, como podéis ver, están en singular. Para sustantivos contables, aquellos que podemos contar, por tanto tienen número, utilizamos las siguientes formas. Demasiados para el masculino, demasiadas para el femenino, muchos para el masculino, muchas para el femenino, bastantes, pocos para el masculino, pocas para el femenino, ningún para el masculino, ninguna para el femenino. Sí, bueno, espera que le pregunte a mi madre. Mamá, ¿pueden venir algunas amigas a casa? Espera, ¿pero cuántas vais a ser? ¿Cuántas vais a venir? No quiero demasiadas amigas. Más de 4 no, porque esto no es un hotel. 4. Bueno, vale. Mi hija quiere traer algunas amigas. En esta ocasión, el indefinido que hemos utilizado es algunas. Algunas es femenino y plural. No define la cantidad. Y además, cuando hablamos de algunas, se refiere a uno o varias cosas o personas. Yo sí que concreto porque digo, no traigas demasiadas amigas. En este caso también utilizamos un indefinido, pero este indefinido es cuantificador. Lo que le estoy diciendo es que no quiero que traiga muchas amigas. De hecho, le digo que traiga 4, no más. Antonio, ¿qué tal te ha salido el examen de geografía?
Bien. ¿Había muchas preguntas? No, había pocas. Nos han preguntado los ríos, pero ninguna cordillera. Ha sido muy fácil. Vamos a ver los recursos que hemos utilizado en este diálogo. Por un lado, hemos utilizado muchas y pocas. Estos indefinidos son indefinidos cuantificadores. Los cuantificadores, recordad, nos aportan un grado más de información en la cantidad o intensidad del sustantivo. En este caso, el examen, las preguntas. Nos han preguntado los ríos, pero ninguna cordillera. No sé si os habéis dado cuenta que en la segunda parte hemos utilizado un indefinido que es ninguna. Ninguna se refiere a que hay ausencia del objeto, en este caso de cordilleras, que es un grupo de montañas. ¿Os ha gustado el vídeo? Si os ha gustado el vídeo y queréis recursos de estas características, apuntaros a mi lista de correos.